Mari Mari Pupeñi Capulamien, Inche Inchequebun Piñan. Si solo nos guiamos por lo que dicen los medios, la educación tradicional o la cultura occidental, parece ser que el mundo no occidental solo existe como destino turístico, ver gente exótica o como escenario de violencia y barbarie. Ya lo cantaba la banda chilena Los Prisioneros. Para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Pero entonces poco y nada se ve a estos lugares como fuente de ideas o modelos de acción emancipadora. ¿Y si te dijera que muchas y muchos anarquistas no son inmunes a este prejuicio? En efecto, si bien desde el anarquismo siempre se ha promovido la difusión cultural, hay pocas obras que estudien el anarquismo no occidental, y las que existen en su mayoría tienden a exotizar e idealizar. A ver, menciona 2 anarquistas franceses, ahora 2 italianos, 2 españoles, ahora menciona un anarquista afgano, o mejor aún, una mujer anarquista dominicana. Existen numerosos pueblos que por razones obvias no se habrían autodefinido como anarquistas o no necesitaban hacerlo, pero que en su día a día, en su forma de organización social y en muchos de sus principios bien podrían encontrar múltiples coincidencias con el ideario ácrata, desde cientos o miles de años antes que los Proudhon o Kropotkin. Ahora bien, igual usar la palabra anarquismo en este sentido puede conllevar muchos debates interesantes. Hay quienes entienden el anarquismo como una serie de principios e ideales surgidos y conceptualizados en Europa, y para otras como una forma de organización comunitaria, horizontal, ancestral, que ha existido en diversas culturas. Lo cierto es que, independiente de cómo le llamemos, hay que aprender de otros pueblos no occidentales. Si hablamos de conceptos, Europa principalmente se ha empeñado en describir y conceptualizar el mundo según su visión, pero también de algún modo impusieron esa conceptualización, nombres y categorías en otras culturas que quizás entendían lo mismo, pero con otra visión. Descolonizar el anarquismo es clave para conectar con luchas en otros territorios, donde la acción directa ya tiene raíces milenarias, se comparten ideales y se enfrenta el mismo enemigo, el Estado y el capital. Quédate, que se viene. Antes de comenzar, si te gusta el contenido que hago y quieres ayudarme a seguir, puedes invitarme a un cafecito en Ko-fi, unirte a mi club de mecenas en Patreon o echarme una mano en Liberapay. Así evitamos que me quede sin cafeína y a que siga subiendo videos frescos. Todo apoyo es muy bienvenido. Gracias por mantenerte aquí y ahora sí que sí, vamos. Pero, ¿por qué descolonizar el anarquismo? ¿El anarquismo acaso es colonial? La verdad es que el anarquismo siempre ha luchado contra el colonialismo y en favor de la autodeterminación de los pueblos, sin Estado. Pero hay que entender que el colonialismo no es solo una imposición política o económica de una nación sobre otra. El colonialismo belga en el Congo no acaba solo con el retiro de sus tropas o con pueblos legalmente soberanos con sus propios estados criminales, sino que el colonialismo también son sus secuelas. La forma clásica de entender el colonialismo es que un imperio o nación conquista una región, la saquea y explota su beneficio, etc. En ese sentido, muchas dirán que en Abya Yala el colonialismo acabó en el siglo XIX y XX, pues surgen gobiernos independientes a las coronas europeas. Pero ojo, pues tenemos la colonialidad, que sería la mantención del orden y dominación colonial sin requerir de ese colonialismo clásico. Es decir, una dominación económica y política por medio de las presiones contractuales heredadas del régimen colonial, y básicamente la mantención de la estructura colonial es la que se siguen sometiendo a determinados grupos, guaraníes, yanomamis, masái, mapuches, diaguitas, wayú, etc. Es a lo que el intelectual y primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, llamó neocolonialismos. Con los posteriores estudios sobre el tema,
se iba demostrando que los territorios no son subdesarrollados por falta de capacidad, sino porque siguen siendo objetos de extracción de materias primas y mano de obra barata en beneficio de multinacionales e intereses de los países más ricos. Entonces, el propio ejercicio del poder está colonizado. Las nuevas élites criollas que proclamaron las independencias en nombre de la liberación de los pueblos hicieron copy-paste de las formas de poder coloniales, aplastando a las y los habitantes que consideraban inferiores o incivilizados bajo el concepto europeo de civilización. O sea que el colonialismo llega más allá de lo político y económico, pues también influyó en la forma de construir el conocimiento, las relaciones con la naturaleza y mucho más. De seguro, siendo Abya Yala, has tenido que estudiar filosofía de Platón, Protágoras, Kant, Hegel o Descartes. Pero, ¿cuánto sabemos sobre filosofía maya o sobre la cosmovisión mapuche? ¿Acaso no han aportado nada? ¿Acaso los pueblos no tienen nada que decir para el presente, en donde la existencia se ve comprometida con el avance del extractivismo que destruye todo a su paso? ¿Será que la modernidad y su idea de civilización, que sostén del capitalismo y el Estado, son justamente coloniales? Pues todo aquello, incluido nuestro presente, se construyó sobre el ideal racista de que tenemos pueblos modernos y civilizados y otros incivilizados y salvajes que deben ser tocados por la varita del civilizado, que claramente viene de Occidente. La tarea entonces es imitar sus ciudades, sus costumbres, su lenguaje y toda su cultura. Ya cantaban, también los prisioneros. Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. Ok, muy bien la música y todo, pero ¿qué tiene que ver el anarquismo? Si consideramos que el anarquismo busca acabar con toda autoridad y jerarquía social, el Estado y el capitalismo, claramente un o una anarquista debe ser antirracista, antipatriarcal y anticolonial. Pero igual en la práctica, la historia del anarquismo también tiene manchas de patriarcado. Ve cómo se aborda la historia de las mujeres anarquistas y la Guerra Civil Española, que no todas eran milicianas, por cierto. Pero dale un vistazo a cómo su imagen fue instrumentalizada para atraer también a milicianos, y que si bien habían compañeros, también hubo burlas y prejuicios, y la mantención de roles de género en el frente de batalla. Y también tenemos manchas de colonialidad, claro. ¿Acaso el anarquismo como producto de la modernidad sí va a salvar de la colonialidad que envuelve nuestro pasado y presente? El anarquismo lucha contra el racismo, eso es maravilloso, pero quizá inconscientemente aún seguimos entendiendo la historia como una escala civilizatoria, lo que conlleva a que existan pueblos superiores a otros. Para el autor Daniel Montañez de Ciudad de México, en el libro Repensar el anarquismo en América Latina, se reconocen tres formas en que el anarquismo expresa esto. Una es el eurocentrismo, que suele meter la nariz en el anarquismo, como dije antes, sobre su idea de progreso y de historia lineal. Hay anarquistas que han estudiado mucho el origen del Estado, que es una figura que aparece en muchas culturas, desde Egipto, Roma, Japón, hasta incas, mexicas. Estos estados pueden ser muy diferentes entre sí, pero tienen en común que son sistemas jerárquicos, que centran el poder, manejan el excedente, la justicia y oprimen a las comunidades más horizontales, que han sido la mayoría en la historia humana, aunque invisibilizadas por la imposición cultural de las naciones basadas en jerarquía y formas de Estado. Para el autor, el debate se suele centrar en si acaso el problema surgió en ese momento en que el humano abandonó la vida nómade para ser sedentario y entonces acumular excedente y crear la propiedad privada, o si acaso empezó con el desarrollo de la agricultura y la ganadería intensiva, o si fue la aparición de la escritura, etc. ¿A qué momento exacto debemos viajar para evitar el surgimiento del Estado? Pero para él la pregunta es otra, porque olvidamos el eurocentrismo que envuelve el debate y el propio concepto de Estado. Nos dice, por ejemplo, que los quechua llamaban Tahuantinsuyo el territorio del Inca. Este concepto hacía referencia al sistema social, político, económico, religioso, etc. Sería un concepto mucho más profundo, pero que en la forma eurocéntrica de entender, podríamos resumir la profundidad de Tahuantinsuyo en el concepto de Estado o Imperio Inca. Así ya a los europeos les era más familiar. Pero si bien para ellos Tahuantinsuyo puede ser homologable con el concepto de un Estado o imperio,
les causaría diarrea mental si dijéramos el Tahuantinsuyo romano o el incanato británico o el califato francés. Pero es fácil salir de esta confusión porque podemos decir que Estado es un metaconcepto que envuelve muchas formas de Estado: califatos, incanatos, reinos, etc. Bien, pero ahora tenemos otro problema, que sería lo temporal y espacial. Vamos a usar una definición muy concreta de Estado para englobar en esa misma idea formas sociales muy diferentes en diferentes épocas y territorios. Según el autor, esto sería un error porque no entenderíamos de forma exacta lo que criticamos del Estado. Personalmente, si bien estoy de acuerdo con el planteamiento, no estoy muy de acuerdo con el error. Entonces, si bien este debate puede sonar a un barullo académico porque al final lo que hoy tenemos es el Estado moderno, y el anarquismo en ese sentido es la ideología que critica el Estado moderno de la forma más contundente y elaborada, por supuesto. Pero según el autor, esta crítica no sirve de igual modo para aplicarla en el Tahuantinsuyo o los califatos, pues estos se insertan en lógicas distintas a la occidental, con concepciones del poder diferentes, por lo que no significa que no se puedan criticar, obviamente, sino que se debe trabajar con elementos teóricos de esas propias culturas para que nuestra crítica sea más efectiva y no caer en el paternalismo, que es el segundo punto. Muchas y muchos pensadores anarquistas se han sentido atraídos por las formas de vida de lo que llamarían pueblos premodernos. Veían materializados muchos de los ideales que perseguía el anarquismo: el apoyo mutuo, las sociedades horizontales, el valor de lo comunitario, la autogestión como parte de la naturaleza humana. Pero si bien sentían esa admiración y podrían ser útiles para demostrar que estas prácticas son posibles, aún así no como un horizonte a seguir, pues algunos caían en verles como atrasados, los comunismos primitivos, lo que hace pensar que los comunismos europeos son por consecuencia civilizados. Podemos decir que ese paternalismo es una herencia de la idea del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, que decía que antes de la civilización éramos buenos por naturaleza y es la sociedad la que nos vuelve egoístas. Los primeros intelectuales anarquistas podían criticar muchos aspectos de la civilización en Europa, pero eso de cuestionar la propia idea de civilización construida sobre el despojo y la explotación colonial no lo tenían aún muy avanzado. Existiría entonces un anarquismo entendido como desarrollado y más avanzado, que sería un resultado de muchas y muchos pensadores que efectivamente nos brindaron un horizonte de emancipación desde diversos lugares, pero principalmente de sectores industrializados de Europa o del norte global en general. Y del otro lado, muchas experiencias y prácticas que coinciden en gran medida con los objetivos anarquistas en ejercicio desde hace siglos sin que les llamen anarquistas, ya sea por no coincidir exactamente con todos los objetivos, por ejemplo, se me ocurre que el ateísmo puede ser uno, o por no considerar los frutos del pensamiento anarquista surgido en el siglo XIX en Europa. La siguiente expresión de pensamiento colonial en el anarquismo es el exotismo. Sí, mira, básicamente es cuando idealizamos a los pueblos atribuyéndoles una suerte de pureza exótica, o pensamos que cualquier acción de un pueblo indígena corresponde a algún ritual mágico. Esto obliga a los pueblos a cumplir con esa pureza, cumplir con el pensamiento mágico o una determinada posición política. Exige que cumplan nuestras expectativas. ¿Significa esto que debemos dejar de ser anarquistas? No, claro que no. Lo contrario, la propuesta de descolonizar el anarquismo justamente es porque abrazamos este ideal y consideramos que tiene el potencial para descolonizarse. No podemos decir lo mismo del capitalismo, por ejemplo. No puede existir algo como un capitalismo decolonial. Está de más explicar las razones. La crítica que se le hace en este sentido es de carácter general, sabiendo que hay muchas aristas. No significa abandonar el anarquismo, sino que enriquecerlo, ampliando sus horizontes y abriéndolo a los saberes ancestrales y a las luchas históricas de los pueblos no occidentales. Todas estas luchas están en desarrollo paralelo. La descolonización, despatriarcalizar, deshacernos de los estados, gobiernos y el capitalismo. Y a ver si también vamos considerando deshacernos del especismo, que ahí cojeamos aún. Los feminismos del sur global han logrado enlazar clase, raza y género, trazando una línea a seguir para descolonizar el pensamiento. El patriarcado, como estructura social, es una bestia que se ha ido alimentando con el paso de los siglos. Ha ido complejizando su entramado. Te hablé sobre la teoría de su origen en este otro video de aquí.
A grandes rasgos, se basa en relaciones asimétricas impuestas por el derecho supremo que se le atribuyó al hombre más viejo de la aldea, un patriarca. Tiempo más tarde se genera una alianza entre la autoridad administrativa de la aldea y la autoridad divina del chamán, reforzando una sociedad jerarquizada. Esta secuencia parece repetirse en la historia de la civilización, lo que impuso la figura patriarcal del hombre machote, pelo en pecho, fuerte, que lidera el grupo, y la mujer como herramienta de reproducción de la especie. Una fábrica para crear más hombres machotes que heredarán la sociedad patriarcal. O sea que el sexismo es una herramienta de poder presente en la mayoría de culturas. El líder kurdo Abdullah Öcalan decía: la mujer genera descendencia, sirve como fuerza de trabajo gratuita, le tocan aquellos trabajos que nadie quiere hacer, es una esclava obediente, es objeto permanente de avidez sexual, es utilizada para fines publicitarios, es la reina de todas las mercancías, construye la base sobre la cual el hombre produce y reproduce su poder como instrumento de violencia continua. Es por eso que los 5.000 años de historia de la civilización se pueden describir también como cultura de la violencia. Podemos decir que el sistema patriarcal antecede al sistema capitalista y al proyecto moderno Estado-Nación. Justamente por eso es que atraviesa las otras formas de opresión, siendo aliado de todas las opresiones existentes, incluyendo aquella que afecta a la naturaleza. A estas alturas no podemos negar que el patriarcado se desarrolló tanto en los pueblos de África, Asia y allá la Oceanía, como en Europa, con distintos matices a través del tiempo y la geografía, pero dominación al fin y al cabo. El capitalismo y el Estado han institucionalizado de diferentes formas ese patriarcado porque a la vez son herederos de este y son el resultado de todas las antiguas opresiones. Se hace necesario abolir el patriarcado para descolonizar. Claro que no será fácil derribar miles y miles de años de opresión sexista, pero ya es hora de hacerlo y dejar de criticar a las compañeras que están en ello. Por el contrario, apoyarlas y secundarlas. Mi hermano, el anarquismo, sabemos, es una corriente social e ideológica surgida en Occidente en el siglo XIX que se empezó a fraguar desde el siglo anterior y surgía desde las luchas de artesanos, campesinos y obreros contra la explotación capitalista, un capitalismo que se vio desarrollado con el colonialismo y el saqueo de territorio y la acumulación de riquezas. El anarquismo se alimenta de la crítica a diversas formas de opresión, razón por la que las élites opresoras lo presentaron como caos y desorden. Nunca dirían que promueve el apoyo mutuo, la horizontalidad y la autoorganización para alcanzar relaciones sociales equitativas y emancipadoras. Bien, el anarquismo promueve la lucha contra el capitalismo, contra el Estado y en pro de la organización horizontal, la autonomía, la gestión comunal y colectiva del trabajo. Estas ideas y prácticas han existido en muchas culturas del mundo, desde hace siglos, incluyendo la organización sin Estado y la gestión colectiva del trabajo. No obstante, por muchas cosas en común se tengan, la influencia colonial ha hecho poco y frecuente la relación combativa entre el anarquismo y otras luchas no occidentales. Que insisto, hay varias excepciones a esto y vemos a pueblos milenarios levantarse una y otra vez contra sus verdugos y las estructuras neocoloniales, muchas veces acompañadas por anarquistas y otras veces no. Por otro lado, mucha gente afirma que el anarquismo no es solo una ideología moderna, sino que una tendencia innata y ancestral de las y los humanos a la hora de organizarse. Recurrir a la horizontalidad es algo presente en diversos momentos históricos. Tema para debatir. Anarquistas clásicos como el francés Élisée Reclus y el ruso Kropotkin usaron como referencias a pueblos no occidentales y premodernos, como les llamaban, para respaldar las ideas ácratas. Si bien criticaban aspectos de lo que entendemos por civilización y progreso, no se puso en tela de juicio la propia idea de civilización y progreso. Es interesante lo que dice el autor turco Suriya Ebran sobre este tema, que cuando se habla de anarquismo en contextos no occidentales, la mayoría de las veces se aborda como una simple extensión del anarquismo europeo, y no como una tendencia esencial y muchas veces previa a la importación de esas ideas. No sé si me explico. O sea, se ve el anarquismo de fuera de Europa como una copia o una adaptación de un pensamiento que entonces no nos pertenecería originalmente, como si no hubieran experiencias emancipadoras previas en Abya Yala o África, continentes depredados sistemáticamente por los intereses coloniales hasta la actualidad, en donde las experiencias de lucha sí que han destacado por una violencia que no pueden ni dimensionar y que hasta hemos ido normalizando, contabilizando muertes en las protestas. Todo para que gente como el vocalista de Los Muertos de Cristo, banda de anarco-punk española, diga en una entrevista en 2008 que en Abya Yala tenemos una confusión total y que no existe el movimiento libertario en nuestra región, diciendo que en Chile un anarquista es un punky con cresta tirando una piedra en el McDonald's. A lo que digo,
Ojalá más gente también se atreva a tirar alguna piedra alguna vez, que viene a desmerecer los esfuerzos y a sintetizar toda una historia de lucha solo en un acto sin conocer más allá. Sigue su entrevista diciendo que en España está todo mucho más organizado y que todo esto viene desde allí y que básicamente ellos tienen más historia, en fin, una percepción súper despectiva sobre el anarquismo más allá de Europa. Claro, es necesario enfatizar que este caso, si bien es muy particular, igual es más o menos frecuente, incluso sin que ellos mismos se den cuenta. Te lo digo como alguien que vive en España ahora mismo. Aclarando que muchas bandas anarquistas europeas que han visitado Abya Yala suelen hacerlo con buenas intenciones y que he visto esfuerzos por descolonizar el pensamiento entre grupos de afinidad anarquista, pero que igual a veces tienen esa deriva. El link a la entrevista no funciona, pero hay pantallazo y una reflexión que te dejo en la descripción. Entonces, más que reconocer expresiones emancipatorias como actos genuinos y propios de cada cultura, se les percibe como una europeización o algo no auténtico, un copy-paste anarquismo 2.0.exe. Como si muchos de los primeros pueblos de Abya Yala no se hubieran organizado de forma horizontal o no hubiesen tenido experiencias de colectividad ni de ausencia del Estado antes de leer a Kropotkin o Malatesta. Que insisto, hay que tomar esta crítica como una forma de nutrir al anarquismo de una visión anticolonial que vaya más allá del simple apellido para llegar a más gente en su colectivo. Más allá de todo lo hablado, fueron muchas y muchos los anarquistas que desde Europa emprendieron rumbo a ultramar para hablar sobre el anarquismo, cuyo término de origen griego se vino con ellos en los barcos y en libros, pero que en muchas prácticas resultaría un viejo conocido de las habitantes indígenas de Abya Yala. La Comuna de París en Francia, la Magnowshchina en Ucrania o la España revolucionaria del 36 son referencias famosas cuando se quiere conceptualizar qué es el anarquismo. Pero en otras latitudes e incluso en otros tiempos también se pueden mencionar insurrecciones que ayuden a nutrir el cuerpo de lo que entendemos por anarquismo. Más allá de la resistencia anticolonial de los diversos pueblos que en Abya Yala, África, Asia y Oceanía enfrentaron a ingleses, portugueses, españoles, franceses, neerlandeses, etc. En México se dio un tipo de anarquismo que se organizó junto a las comunidades indígenas, compartiendo una línea libertaria. En Bolivia, según cuenta Silvia Rivera Cusicanqui, en muchas rebeliones campesinas y obreras no hay cómo distinguir entre las influencias anarquistas y las del sustrato indígena. La misma autora propone el llamado anarquismo chichi para unir la cosmovisión indígena con las ideas anarquistas y romper las jerarquías coloniales desafiando las estructuras de poder y el eurocentrismo, valorando la organización horizontal y comunitaria de la que muchos pueblos en Abya Yala podrían hacer gala antes del arribo de las jerarquías coloniales europeas. Otro ejemplo interesante son los proyectos educativos de las escuelas Ayllu en Bolivia, pues se nutren del diálogo entre las luchas de los pueblos generando una visión revolucionaria. Estos son algunos ejemplos en los que en gran medida se abandonó el paternalismo y el exotismo idealista con que se mira a las comunidades. Del anarquismo en México y en Bolivia tengo estos dos videos que te dejo aquí con música de ascensor para que visites después de este. Si nos vamos a Asia, en China podemos encontrar tratados muy antiguos, como el de la inutilidad de los príncipes de Bao Jingyang, que vivió entre el 200 y el 400 después del flaco Inri. Es un debate que tiene con un tal Yi Hong, quien decía que el orden social y el orden natural eran lo mismo, por lo que las instituciones serían necesarias para el orden cósmico. A lo que el sabio Jingyang se oponía promoviendo un mundo regulado por el Tao, algo así como el flujo natural del universo, sin príncipes ni siervos, ni propiedad privada, ni avaricia, ni gobiernos, sin necesidad de leyes ni castigos. Decía que los príncipes no solo son innecesarios, sino que además son nocivos. Esta reflexión es de unos 1600 años antes de que naciera Bakunin, por ejemplo, unas 60 generaciones de distancia. En general, quienes eran próximos al taoísmo se alzaban frecuentemente con posiciones antiautoritarias, de autogestión y cercanas a la naturaleza. Un escenario teórico similar al que encontraron estudiantes en Europa o en Japón muchos siglos después, formando movimientos expresamente anarquistas. Se considera a Li Shizhen y a Zhang Qianqian como los padres del anarquismo chino. No obstante, el mismo Li lo negó diciendo que cuando los estudiantes chinos que se fueron a estudiar al extranjero volvieron a China a inicios del siglo XX y fueron a los campos a hablar sobre el anarquismo, muchos y muchas trabajadoras ya habían llegado por sí mismas a idénticas concepciones. ¿Y África?
Para muchos, solo un lugar para explotar recursos minerales y cuna de potenciales inmigrantes, frecuentemente mal vistos, maltratados, pero que bien gustan de explotar y que recojan tus naranjas y sandías en los campos. Pero es un continente enorme y lleno de historias subversivas. Desde Nigeria, en este caso, fue importante la contribución del movimiento sindicalista para terminar con el gobierno colonial británico. Pero tal como dije antes, el colonialismo no acaba con el fin del gobierno colonizador. Y claro, tras su independencia se vieron las mismas estructuras sociopolíticas y económicas que habían durante la colonia, por lo que las y los trabajadores tuvieron que rebelarse nuevamente contra el mismo sistema capitalista y el neocolonialismo. Y más aún porque tras la independencia los dirigentes obreros perdieron la perspectiva revolucionaria y muchos sindicatos se hicieron serviles a los intereses del Estado, encausados en una lucha nacionalista nada crítica con el Estado y el capitalismo. Salieron a partidos nacionalistas sepultando las organizaciones rebeldes en Nigeria. Pero espera, porque el contexto de la dictadura militar trajo nuevas resistencias y huelgas muy fuertes, y la respuesta de los militares trajo sabotaje y la paralización casi total del país. El objetivo era acabar con la dictadura. Aquí florecieron de entre el escombro un grupo que comenzó como un grupito informal de estudio en una universidad a mediados de los 80, la Awareness League, que luego fue un grupo de coalición de izquierdas repleto de trotskistas, izquierdistas radicales y libertarios y muchas especies de marxistas. Los debates eran intensos. Estados sí, estados no, jerarquía autoridad sí, jerarquía autoridad no, etc. El contexto político y social internacional condujo al grupo al anarcosindicalismo y se definía como una organización social libertaria contrapuesta al estatismo y a todas sus organizaciones. Internacionalistas, comprometidas con la paz y contra el militarismo y el fascismo y el racismo, defienden la violencia solo como forma de resistencia ante las tácticas de la clase gobernante. Por supuesto que fuertemente inspirados en el anticolonialismo, negaban toda colaboración entre explotadores y explotados, sobrevivieron a la dictadura y escribieron una de las pocas obras que trata en particular el anarquismo africano, en donde sí se encargaron de considerar las experiencias de pueblos del delta del río Níger, rescatando prácticas habituales de muchas sociedades nativas africanas, como el derecho a usar la tierra pero sin propiedad privada de ella y la autogestión de pequeñas comunidades. ¿No sabías estas historias? Claro, piensa que el anarquismo, si bien carga con una historia riquísima, es una de las corrientes ideológicas menos estudiadas, no solo en Abya Yala o África, sino en todo el mundo. Y si esta materia ya es poco estudiada, imagínate cómo se opacan las historias del anarquismo no occidental, aún peor el anarquismo y el pueblo gitano, o las relaciones anárquicas entre afrodescendientes de Abya Yala. O sea, hay mucho que hacer aún. Si hablamos de los principios, el anarquismo y la mayoría de las ramas del marxismo se presentan como proyectos de emancipación universal, o sea que va más allá de la frontera, o sea de que si eres chino o croata, da igual, es la emancipación humana en general. Cualquiera sea su cultura, la tarea es liberarse del yugo del capital, de la religión, del estado burgués en el caso del marxismo, o de cualquier estado en el caso anarquista. La pretensión universalista del anarquismo, la que yo comparto totalmente, ha tropezado muchas veces con la diversidad cultural, lo que hace que no siempre sea comprendida desde un lado y por el otro ha generado indiferencia o cierto menosprecio hacia culturas consideradas incivilizadas, sobre todo en determinada época. Por ejemplo, un grupo de revolucionarios franceses de la famosa Comuna de París fue deportada a Nueva Caledonia, territorio del pueblo kanak, colonizado por Francia. Aquellas y aquellos que luchaban por la emancipación desde las barricadas parisinas igual veían a los kanak con los mismos prejuicios que un burgués. No se esforzaron mucho por entender la lucha que llevaban aquellos salvajes, como dirían, y hasta terminaron apoyando a las autoridades coloniales francesas en las sublevaciones del pueblo kanak en 1878. Es una mujer anarquista, Louise Michel, quien hizo el intento de acercarse y entender y defender la lucha anticolonial kanak, a lo que sus compañeros de presidio le increpan de haberse asalvajado, poniendo entonces una clara línea que divide lo salvaje y lo civilizado. Independientemente de si eres comunero, proletario, pobre, campesino o burgués, parecía ser que el solo hecho de acercarse y escuchar seriamente a personas de otra cultura te quita el carnet de civilizado. Hoy existe aún conductas similares con diferente intensidad posiblemente, o acompañado de crítica a estos mismos comportamientos, cuando en muchos casos igual las ideas de pueblos indígenas les parecen solo superstición. Que no digo que no existan, igualmente como también en sociedades occidentales.
y misticismo reciclable para hippies europeos que bien pueden apropiarse y distorsionar culturas ancestrales para algún emprendimiento, omitiendo una tradición de luchas y estrategias contra enemigos en común. ¿En los territorios mestizos estamos salvadas de aquello? Por supuesto y claro que no. El mismo prejuicio etnocentrista ha marcado igualmente las aspiraciones del movimiento obrero, en múltiples ocasiones queriendo renegar del indígena y del afrodescendiente. En Perú, por ejemplo, donde existe una amplia población indígena, podemos ver rasgos prejuiciosos en debates internos en publicaciones como La Protesta, entre el 1911 y el 27, donde se refieren al problema del indio. ¿Cómo salvar pues al indio de esa negra situación de esclavo y de la ignorancia en que vegeta? Sí, esta pregunta la arroja el fundador de La Protesta, el peruano Manuel Caracciolo Levano, en 1912 en el artículo Redención Indígena, a lo que responde: por la instrucción racional, enseñándole sus deberes y derechos individuales y colectivos del hombre libre y consciente, para que sepa sentir, pensar y obrar con altivez y voluntad propias, despertando en él el espíritu de resistencia y rebeldía. Otro autor, Tazzara, afirma que la corriente civilizadora que parte de Europa se desparrama por el mundo y no puede ser detenida en nuestras playas por el esfuerzo de uno que otro espíritu arcaico. No en vano, Perú se halla en contacto moral e intelectual con otros países de superior cultura. Lizario Tazzara, La Protesta número 11, 1911. No lo viste venir ni en 4K. Es importante que las ideas universalistas de emancipación se despojen de la mirada colonial y eurocéntrica, no solo por haber una inconsecuencia e incongruencia entre un ideal universalista, pero con una práctica eurocentrista que coloca a una razón universal como autoridad suprema que legisla toda la humanidad. Pues me pregunto, como personas de Abya Yala o de África, ¿qué tanto fuimos partícipes de la creación de eso que llaman razón universal? Aquello igual es producto particular de una cultura determinada en el siglo XVIII, con el pensamiento ilustrado, época de plena expansión colonial. Este pensamiento ilustrado, por mucho que predique que todos los humanos somos iguales, sigue basándose en la superioridad de algunos sobre otros. Entonces la razón no sería realmente universal, pues a quienes llaman salvajes se les consideran irracionales y solo serán civilizados cuando adopten la visión europea del mundo, abandonando las suyas propias. El tenedor es de civilizados, palito chino, salvaje. Escritura occidental, civilizada. Quipus, salvaje. Speaking English, parler français, sprich Deutsch, civilizado. Aymara Aru Arzuña, Banlai Kata Bulun, Tlactonahual, salvaje. En todo este esquema, Europa sería el modelo universal del humano y el progreso. La razón universal sería tratar de imitar lo mejor posible su manera de pensar y de vivir. Descolonizar el anarquismo es un proceso necesario para que realmente pueda conectarse con las luchas de pueblos no occidentales. Anarquistas y personas que defienden el territorio, la naturaleza y formas de vida alternativa son hoy el blanco de los estados y los grandes monopolios. Cárcel, acoso y asesinato son la sentencia por desafiar el orden capitalista. Por muy de izquierda se diga un gobierno, la explotación y extractivismo son intocables para ellos. El anarquismo, en tanto se opone al capitalismo y al Estado, tiene gran potencial para unir fuerzas contra la máquina de muerte. La anarquía, como concepto abstracto, puede ser algo distante para comunidades horizontales en África o Abya Yala, pero no será una forma de vida demasiado desconocida, aunque no se identifiquen formalmente como anarquistas. Y efectivamente, describirles como anarquistas podría ser un error, sobre todo sin consultarles antes, pues por mucho que reivindiquemos el anarquismo y digamos estas personas son anarquistas sin saberlo, quizás debamos entender que no han tenido la necesidad de saber si eran o son anarquistas. Podemos buscar un horizonte común sin imponerles etiquetas, sino que reconociendo sus propios conceptos y cosmovisión. Peucayal. La idea que yo propongo es habitar un mundo en el cual nos reconozcamos manchados, impuros, contaminadas y contaminados, y nos podamos nutrir de esas voces que nos habitan, que son diferenciadas, voces que pueden venir de las brujas que quemaron en Europa, como de los anarquistas que asesinaron la Guerra Civil Española, como de la filosofía de Spinoza o de pensadores que nos han iluminado,
o de Benjamin. Muchos judíos tienen esta condición de exterioridad que a mí me parece interesante respecto del mundo dominante europeo, y nos permiten también reconocer que eso no niega y que puede dialogar con la raíz india para crear un espacio de reconocimiento mutuo que viene haciendo mucha falta. Porque por un lado tenemos un eurocentrismo exacerbado en nuestras universidades y por otro lado unas posturas decoloniales falsificadoras que vienen de las modas de la Universidad de Duke, de las universidades privadas de Estados Unidos, que nos convierten en consumidores de la materia prima que nosotros mismos hemos producido, pero ahora bajo la forma del producto elaborado en universidades importantes.